Bueno, quisiera saludarles a los hermanos y hermanas y amigos y amigas que no son salvos. Nuevamente mis cordiales saludos desde aquí, desde mi hogar, aquí en San Joaquín, del estado Carabobo, aquí en Venezuela. Me llamo Orlando. Para los que puedan escuchar el mensaje nuevamente y que ojalá pudieran ser salvos y escapar de la condenación eterna. Y quisiera cantar 2 estrofas del himno número 52 de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo en el mundo entero. Solamente 2 estrofas, la primera y segunda. En la ciudad de Dios no cabe el pecado. Por hueso brillo, sin mancha en su fulgor. Perdona mi maldad, soy pobre pecador. Lava mis culpas, bendito Salvador. Ojalá puedas comprender y que sientas el peso de tu pecado en tu corazón. Eso fue lo que yo sentí en mi corazón y no tenía paz en mi corazón. A través de la predicación me di de cuenta que andaba a espaldas de Dios y había una angustia en mi corazón, y llegué al Señor pidiéndole que perdonara mis pecados, que era un pobre pecador. Lava mis culpas, bendito Salvador, como dice el himnólogo aquí. Y Él me lavó y limpió, me lavó de mis pecados por su preciosa sangre que Él derramó, por culpa de este indigno pecador, el que fue sepultado después que entregó su vida y al tercer día resucitó. Llegué a un Cristo vivo. Comprendí que Él murió por mí, que yo fui culpable y todos los seres humanos somos culpables. Y llegué a Él pidiéndole el perdón de mis pecados y acepté mi parte de culpa ese 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche. Pero ahora quiero leerte unas escrituras para que tú te des de cuenta que no soy yo que dice estas cosas. La palabra de Dios es perfecta y se vuelve a repetir, y las cosas son imperativas cuando Dios las repite 2 veces. La primera que te voy a leer es en el Génesis. Después te la voy a leer en los Evangelios, desde el Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento. Fueron 4.000 y pico de años, un poco más de 4.000. Y el Nuevo Testamento, 2.000. Hubo 400 y piquito de años de silencio después del último profeta. Pero Dios advirtió las mismas cosas, la condición del ser humano que tiene un corazón malo. Génesis 3, disculpe, creo que 6, sí, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón, aquí está hablando del corazón de ellos, era de continuamente solamente al mal. Los designios de los pensamientos del corazón de ellos allá, ¿verdad? Pero también son de nosotros. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en el corazón de Dios, en el corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero hay un pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Halló gracia. Gracia. La primera palabra que habla sobre la gracia de Dios, un regalo gratuito, porque Noé obedeció. Obedeció a Dios, le creyó a Dios, se preparó el arca donde se iba a salvar él y su familia, y obedeció en predicar el mensaje, llevarlo
en sus alrededores. Esa es la tarea de cada uno de los que somos salvos. No es nada más dentro de una congregación entre cuatro paredes, no. Es alrededor, porque eso es lo que Dios le agrada, y Noé obedeció. Y cuando vino el diluvio, él entró, la puerta se cerró y vinieron los juicios a la tierra. Ahora quisiera leerte en Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23. Porque de dentro, esto lo dijo el mismo Señor, el mismo Dios, el mismo Señor es el mismo creador de los cielos y de la tierra. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Y qué lo va llevando? Enrumbado a la condenación eterna. Romanos 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. Muerte física, muerte espiritual, separación de Dios. Ya usted está separado de Dios a causa de su pecado que tiene en su corazón. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mas la dádiva, la salvación, es un regalo. No te la puedes ganar por tus propios méritos. Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor bendiga su palabra. Amigo o amiga que no eres salvo, estás enemistado con Dios, estás alejado de Dios, vas a espaldas de Dios violando sus leyes divinas, sus mandamientos, todo lo que Dios quiere que el hombre sea con Dios. Pero por tu pecado tú no vas a poder encontrar la salvación por tu propio mérito. ¿Por qué? Porque por tu pecado estás enemistado con Dios, estás separado de Dios. No puedes tener comunión con Dios, aunque la Biblia dice que Dios te ama. Pero a causa de tu pecado vas caminando rumbo a la condenación eterna, que es el infierno. Y eso fue lo que yo comprendí, que iba a espaldas de Dios y por mis propios medios no pude encontrar la salvación. Tuve que humillarme y reconocer mi bajeza espiritual delante de Dios, y le creí a lo que dice su palabra, que Él envió a su Hijo amado a este mundo pecador, y el Señor entregó su vida por mi culpa y por culpa de toda la humanidad. Todo pecador es despertado con la palabra de Dios, porque de la maldad de los hombres, la maldad de los designios del corazón de ellos era de continuo solamente al mal, dijo aquí Jehová, cuando en los días de Noé había mucha perversión como la hay ahorita, adulterios, fornicaciones, hurtos, asesinatos, todo eso lo había en ese momento pervertido, porque eso es lo que el hombre y la mujer desea. Sus pensamientos son de continuamente hacer el mal, como dice, continuo solamente el mal. Por eso Dios se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra y envió el diluvio. Pero él halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué? Porque Noé obedeció. Y eso es lo que quiere el Señor, que tú obedezcas y crea lo que está diciendo su palabra, que el mismo Señor lo relata aquí, dentro del corazón. Entonces vemos que el mismo Señor aquí en Génesis no dice cuáles eran los pecados, pero ellos eran pecadores igual que ahorita. Hay pecadores. Aquí está hablando los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente hacer el mal, y esa es
Lo mismo que ellos hacían se practica, lo hacen ahorita. Había perversiones de todo tipo. Pero Noé halló gracia porque Noé se apartó del pecado y obedeció a Jehová, al mismo Señor, y construyó el arca que Dios le mandó hacer a Noé. Y ahí donde se salvó él y su familia, como te lo dije ya hace unos minutos atrás. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Todo ser humano puede hallar gracia delante de los ojos del Señor si se arrepiente y obedece y cree en Él y le obedece para también ser útil para llevar el mensaje a otros. Nosotros solamente somos vasos para ser usados, salvados por la gracia de Dios, como Noé, que halló gracia ante los ojos de Jehová. Nosotros hallamos gracia delante de Dios cuando, arrepentidos de nuestro pecado, llegamos a la fuente de salvación, que es el Señor Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto lo dijo el mismo Dios, el que creó los cielos y la tierra. Y nosotros, los que somos salvos, le hemos creído. Y Él quiere que tú también procedas al arrepentimiento y creas en el Señor. Entonces el mismo Señor dijo aquí, pero decía que porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, maldad, engaño, lascivia, envidia, la maldicencia, la soberbia, y dio una listada de pecados. ¿En cuál te hallas tú? No hay ni un justo ni aun uno. Aunque sea por una mentira, Dios sacó a Adán y a Eva del huerto del Edén por un solo pecado. Por un solo pecado, por una desobediencia nada más. Entonces aquí vemos una lista de pecados y todos nacimos pecadores, porque como les digo, no hay ni un justo ni aun uno. El corazón del hombre está manchado por el pecado, vacío sin Cristo. Eso es lo que yo sentía en mi corazón, un vacío que nada más lo llenó fue el Señor Jesucristo. Ahora me siento completo en Él. ¿Sientes tú ese vacío que te hace falta al Señor en tu corazón? Si ya has comprendido, llega a Él para que tú veas que de tu interior, como dice la Escritura, correrán ríos de agua viva. Entonces vemos que la paga del pecado es muerte. Lo que tú puedes recibir de paga por tu pecado desde que empezaste a practicar el pecado, de que empezaste a entender lo que era bueno y lo que es malo, dice que la paga del pecado es muerte. Ya estás separado con Dios, pero puedes tener una separación eterna si mueres en tus delitos y pecados, y vas a ir al lugar del infierno para después ser juzgado en el juicio del gran trono blanco, conforme a tu desobediencia y al desprecio que tuviste con el Señor, porque ese es el peor pecado, despreciar al Salvador y morir así sin Cristo. Tu alma iría por toda la eternidad juzgado y lanzado al lago de fuego por toda la eternidad. Nadie te podrá sacar de allá, separado totalmente de Dios por toda la eternidad. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La salvación es un regalo inmerecido para el pecador. No lo merece. Es un regalo solamente por arrepentirte y creer en el Señor y dejar esta vida de pecado. Amigo, ya el Señor Jesucristo hizo la obra de redención hace 2000 años atrás. Y entonces, como te dije, esto fue en el Génesis, 4000 años y pico. Los designios del pensamiento del corazón de los hombres era continuamente hacer el mal. Después comienza el Señor su ministerio terrenal, 5000 años, tal vez 4000. Después, vamos a decir, comenzando, vemos aquí que el mismo Señor habla sobre el corazón contaminado y que la paga del pecado es muerte. No lo repite en la Escritura,
No tienes más salida. Eres un pecador, una pecadora. Si no has creído en Cristo, si tú crees en el Señor Jesucristo, el que fue sepultado y resucitó, Él te lava de tus pecados, perdona tus pecados y tu corazón va a ser blanco como la nieve y el Padre te va a ver en la persona del Señor Jesucristo. A nosotros el Padre nos ve en Él. Ojalá tú puedas creer en el Señor y que para que tú puedas obtener el perdón de tus pecados y puedas tener vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, y puedas recibir el mejor y el más grande regalo que es la salvación del alma. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.